Buenos días, queridos colegas. Antes que nada, quiero felicitarles aunque retrasadas mis felicitaciones, a todos ustedes un gran abrazo. Y bueno, pues yo creo que pronto ya vamos a conocernos frente a frente, ¿no? Por lo menos el examen final. Y estoy como en la diapositiva, ¿no? Por favor, mamá, no quiero volver a la universidad. Y finalmente tengo que ir a la universidad porque mi mamá me obliga, ¿no? Y ahí está. Pues la docente, no me queda otra. Y hasta hace alguna época atrás, el VIH representaba la mayor pandemia en la historia de la humanidad. Pero ahora han cambiado mucho las cosas, miren, han cambiado mucho las cosas. El HPV resulta ser, el coronavirus resulta ser algo que nos ha tocado muy fuerte. Sin embargo, el VIH hasta hace unos años atrás era una de las que más afectaba a la humanidad con una mortalidad bien importante. Ahora, fíjense bien, el HPV viene acompañada siempre, el VIH viene acompañado siempre de otras coinfecciones, en este caso como el HPV. Entonces vamos a ver lo que es el VIH en el sexo femenino. Les había comentado en las primeras clases que un gran porcentaje de la población femenina se encuentra afectada por el VIH. En África, el 60% de las mujeres, casi un 60% de las mujeres tienen VIH. Por consiguiente, el VIH está tomando las facciones de una mujer joven pobre. Y eso es delicado. Les había dicho, lo grave de que el sexo femenino tenga VIH es que se encarga de perpetuar la especie, como ustedes también en la imagen. No, más del 90% de los casos de VIH se encuentran en países pobres como el nuestro. Entonces, el VIH y el HPV comparten la misma vía de transmisión y eso viene siendo la sexual principalmente, ¿no? Y veremos al papiloma virus humano. En realidad el HPV, doctores, en la década del 80, lo han relacionado con el cáncer cervicuterino, ¿no? Y a mediados de los años 90 más o menos, han establecido ya que el cáncer cervical de células escamosas era originado por el HPV, el famoso papiloma virus humano, ¿no? Y sabemos todos que este famoso HPV infecta sobre todo a piel, epitelio de la piel y de las mucosas. Suele ocasionar lesiones benignas, como las verrugas vulgares, ¿no es cierto? Como las verrugas vulgares o los famosos condilomas en área genital, pero también puede producir diversas neoplasias, ¿no? Como el cáncer cervicuterino. Entonces, el HPV, doctores, el papiloma virus humano, mide aproximadamente 55 nanómetros de diámetro, tiene un genoma de DNA bicatenario que tiene, o sea, esa es la organización, ¿no es cierto? Esa es la organización del DNA. Ahora, dentro de la organización genómica, un poquito más voy a adelantar, aquí, vámonos a la organización genómica del HPV, ¿dónde está? Aquí está. Los mecanismos que potencian la enfermedad por HPV. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El HPV, doctores, tiene una organización genómica muy interesante. Miren, tiene todos estos que están viendo como E7, o E1, E2, E4, son las proteínas del HPV. Proteínas, o es decir, son genes que codifican ciertas partes del papiloma virus humano. Veremos un poquito qué es lo que hace. La organización del genoma está constituida por el genoma E7, ¿me entienden? Por el genoma E7 y los genomas L, ¿me entienden? Y los genomas L. Entonces, ambos genomas, los S y los L se encargan de codificar lo que van a ser las nuevas partículas virales, igualito que el VIH. Codifican la cápside, codifican el material de DNA, etcétera, ¿no? Y de esta estructura lo que yo quiero que ustedes aprendan es que dentro de la organización genómica existen ciertas características. El gen E1 y el gen E2, doctores, se encargan de estimular la replicación del DNA viral. ¿Me entienden? Se encargan de codificar
el DNA, de replicación del DNA viral del HPV, ¿no es cierto? En cambio, los genes o proteínas E7 y E6, ¿me entienden?, se encargan de suprimir ciertas proteínas que tenemos los seres humanos. ¿Ya? Los seres humanos tenemos proteínas supresoras de células neoplásicas y dentro de estas células supresoras de células neoplásicas tenemos a la proteína P53. La proteína P53, queridos amigos, se encarga de suprimir las proteínas estructurales nuestras, como la P53, se encargan de evitar la proliferación de células neoplásicas. ¿Me entienden? Se encargan de evitar la proliferación de neoplasia en nuestro organismo. O sea, somos perfectos en nuestra organización como seres humanos. Pero ¿qué es lo que hace esta proteína E7 y E6 del HPV? Lo que promueven es la supresión de la proteína P53 nuestra y por consiguiente se inicia la proliferación de células neoplásicas. Entonces, la E6 y la E7, como ustedes están viendo aquí, se encargan de interferir con las proteínas supresoras de tumores en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, esta proteína E7 y E6 suprimen a la proteína nuestra P53 y esa es una proteína supresora de tumor. Entonces, como la inhiben a la P53, empieza la proliferación de células tumorales en nuestro organismo, sobre todo a nivel genital, ¿no es cierto? Entonces retrocedemos nuevamente atrás y lo seguimos viendo al famoso HPV. El HPV es específico de especie, ¿me entiende? Es específico de especie. En realidad tenemos más de 100 genotipos de HPV en nuestro organismo. Bueno, en la Tierra se puede decir, ¿no? Más de 100 genotipos de HPV, de los cuales 40 genotipos suelen infectar al ser humano, por vía sexual estoy hablando, ¿no es cierto? Por vía sexual. Entonces, de los 100 genotipos que existen, 40% aproximadamente afectan al ser humano y la transmisión principal es la vía sexual. Ahora, fíjense bien, esto está un poquito retrasado, dice, hasta un 60% de los adultos sexualmente activos, doctores, sexualmente activos, se encuentran infectados por alguna cepa o algún genotipo del HPV. Miren, el 60% de la población adulta sexualmente activa tiene alguno de los genotipos del HPV. O sea, es alta la prevalencia del HPV. Es alta la prevalencia del HPV. Ahora miren, 100 genotipos de HPV, de los cuales 40 afectan al ser humano y la transmisión es vía sexual. Los que producen cáncer cervicuterino, sobre todo los que tienen los genotipos de riesgo oncogénico, son la 16, la 18 y la 31. Son los que están más asociados al adenocarcinoma cervical, ¿no es cierto? Adenocarcinoma cervical. Entonces, y por lo general, las personas que tienen VIH tienen más de una cepa en su organismo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el HPV? A partir, doctores, de 1993, la Organización Mundial de la Salud indica que el cáncer cervicuterino inicia o viene siendo un marcador de la fase SIDA. Entonces, el cáncer cervicuterino fue una de las neoplasias más frecuentes en las mujeres con SIDA. Entonces, a partir de ello, en 1993, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud ponen como una de las causas o una enfermedad marcadora de la fase SIDA en el sexo femenino, al cáncer cervicuterino. Entonces, ojo, cuando yo vea cáncer cervicuterino o lesiones preneoplásicas o neoplásicas, ¿a quién tengo que buscar además? Al VIH por ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar HPV en las mujeres que tienen VIH. Es bien interesante, porque cuando vayan a hacer sus prácticas en ginecología, ustedes van a ver que que es muy frecuente el HPV en nuestro medio.
pero que no lo relacionan mucho al VIH en ginecología. Pero a partir de ahora ustedes tienen que saber que el HPV y el VIH, como comparten la vía de transmisión, son realmente frecuentes. Son realmente frecuentes. Muy, muy frecuentes. Entonces, el HPV es un dolor de cabeza para todos. Para los ginecólogos más, imagínense, más VIH. Miren, el riesgo de contagio sexual. Miren, el riesgo de contagio sexual por episodio. Y aquí tendríamos que analizar el tipo de relación sexual. ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es más peligroso? Miren, ¿cuál es más peligroso de tener HPV? Es, por supuesto, vagina-pene. Y no olviden que los homosexuales practican todo lo que ustedes están viendo. Ahora, vemos. Dice, el HPV, el papilomavirus humano, por sí solito, queridos amigos, es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. Más frecuentes. Un 20% de las mujeres son portadoras ocultas del HPV. Y el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa más frecuente de neoplasia en el sexo femenino tras el cáncer de mama. O sea, es realmente frecuente. Las personas que tienen VIH tienen 5 veces más probabilidad de tener cáncer cérvico-uterino que aquella mujer que no tiene VIH. O sea, las mujeres VIH positivas tienen más probabilidad de tener HPV y por consiguiente cáncer cérvico-uterino. Ahora, el HPV por sí solito, miren qué cantidad de muertes anuales ocasiona. 280,000 muertes anuales en países pobrecitos como el nuestro. O sea, solamente el HPV sin contar con el VIH. Ahora, veamos la inmunidad de una mujer sin VIH y con VIH. Y fíjense bien ustedes, miren, las mujeres VIH, porque en plomo, para ustedes en plomo es citología anormal y en negro es infección por HPV. Miren, las mujeres, ¿qué prevalencia, qué probabilidad tienen de tener una citología anormal asociada al HPV? Miren, mujeres VIH negativas, estoy señalando con mi cursor, esta es la probabilidad. Miren, menos de 20% y menos de 40% en VIH negativos. Pero en mujeres VIH positivas, a menor recuento de CD4, mayor probabilidad de citología anormal y mayor probabilidad de HPV. Lo que me sugiere que las mujeres que vengan con HPV hay que hacerles siempre una prueba de VIH. A mayor inmunodepresión, mayor probabilidad de citología anormal y por consiguiente de cáncer cérvico-uterino. Pero veamos la historia natural de la infección por HPV. Veamos qué es lo que sucede. Normalmente, miren, esto es lo que ocurre hasta aquí normalmente. Existe un cervix normal, un cuello uterino normal, viene una infección por HPV y lo que ocurre es esto, clearance. En menos de 2 años, las mujeres ya aclaran al HPV de su organismo. O sea, lo eliminan. Las mujeres VIH negativas, inmunocompetentes, lo eliminan en menos de 2 años, listo. Pero si la infección persiste, como en las mujeres VIH positivas, si hay persistencia del HPV en una mujer VIH, y en las que no también, porque hay muchas que tienen inmunidad por desnutrición, diabetes y demás, la persistencia del HPV hace que se inicien anormalidades citológicas e histológicas a nivel de cuello uterino, lo que progresa a lesiones precursoras preneoplásicas y después a neoplasia verdadera e invasión, ¿no?, por cáncer cérvico-uterino. Entonces, ¿dónde está la mayoría de las mujeres que tienen VIH negativo? En esto, con un aclaramiento del HPV de su organismo, en menos de 2 años lo aclaran sin necesidad de tratamiento. Pero las mujeres con VIH o diabetes o lo que ustedes quieran, con inmunodepresión a otras patologías, hay persistencia del HPV y por consiguiente progresa. Porque hemos dicho, ¿no? Dentro de los genes, ¿dónde está? Dentro de los genes del HPV, la proteína E6 y E7 suprimen
a proteínas nuestras supresoras de neoplasias. Entonces, como están mucho tiempo por aquí, como están mucho tiempo aquí los oncogenes E6 y E7, rápidamente las células neoplásicas progresan a lesiones precursoras y por consiguiente a cáncer. Ahora, miren ustedes, el HPV es responsable del cáncer cervicuterino, nadie lo duda, ¿no? Nadie lo duda. Ahora, veamos qué es lo que ocurre con el VIH asociado al HPV. Entonces, la mayoría o todas las infecciones de transmisión sexual están muy relacionadas con el HPV. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente las enfermedades de transmisión sexual alteran las barreras mucosas, ¿no? Alteran las barreras mucosas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Miren, al alterar las barreras mucosas producen inflamación las enfermedades de transmisión sexual. Y hemos dicho, ¿no? Donde hay inflamación, hay activación de las células inflamatorias como los linfocitos, los macrófagos, y pueden estar en estado proviral el VIH y con la activación de ellas, ¡pum!, se completa el ciclo de replicación viral. Y más probabilidad de VIH, y más probabilidad de inmunosupresor, y más probabilidad de permanencia o persistencia del HPV, y más probabilidad de cáncer. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual nos exponen al VIH. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando existen enfermedades de transmisión sexual como el HPV, los primeros que van al sitio de inflamación e infección son los macrófagos, linfocitos, neutrófilos, y ellos tienen receptores para el VIH, el CD4, el CR5, CXR4, entonces más probabilidad de tener VIH cuando tenemos otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual como el HPV nos vuelven más sensibles al VIH, ¿no? Más sensibles al VIH. Ahora, miren, esta hermosa mujer es Bárbara Mori, es la famosa Rubí que en mis épocas daba esa novela, ahora creo que es Teresa o era Teresa. Quizás no la conozcan, pero a esta sí, la Miley Cyrus, si no me equivoco, ella también tiene HPV, nadie está libre del HPV, hemos dicho, ¿no? Hasta un 60% de las personas sexualmente activas tienen alguna cepa del HPV terrible. Ahora, miren, VIH y su relación con el HPV o viceversa. Cuando uno tiene infección por el HPV, se produce un proceso inflamatorio y con el proceso inflamatorio, migración de todas las células inflamatorias y todas las citoquinas que aumentan la fragilidad capilar. Y al aumentar la fragilidad capilar y reclutamiento de células inflamatorias como los linfocitos TCD4, macrófagos y demás, aumentan la susceptibilidad al VIH. Entonces, terrible tener HPV. Y les había dicho, ¿no?, los mecanismos que potencian la enfermedad por HPV en los individuos VIH positivos. La persistencia del HPV hace que se exprese más proteínas E7 y E6, y este E7 y E6 suprimen a la proteína P53 y por consiguiente, por más probabilidad de proliferación de células tumorales en nuestro organismo. Dolor de cabeza lo es. Ahora, miren, esto es un secreto para todos ustedes. Cuando tiene una inmunidad disminuida, doctores, cuando uno tiene los linfocitos, hemos dicho, ¿no? Los linfocitos T, CD4 son los directores de orquesta porque estimulan por un lado a los macrófagos, los linfocitos B, a más linfocitos T, o sea, todo, estimulan a todo. Entonces, cuando uno no tiene, doctores, células que vayan a defender nuestro organismo, las mujeres con VIH positivos todo el tiempo están con infecciones oportunistas como la candidiasis. Y ustedes van a ver mujeres que todo el tiempo vienen por óvulos, y nadie le pide VIH. Nadie le pide VIH. Entonces lo que tienen que hacer es decir, no, esta mujer está con inmunodepresión, pediremos una pruebita de VIH. Y muy, muy asociado a la candidiasis y al herpes viene el VIH y el HPV. Entonces, cada vez que ustedes vean mujeres con candidiasis vaginal crónica, busquen HPV. Ahora mire esto, qué interesante. Veremos lo que pasa en mujeres VIH positivas y VIH negativas en cuanto al su Papá Nicolau. Dice, el 40% de las mujeres que son VIH positivas van a presentar un PAP anormal versus un 17% de las mujeres que no tienen VIH. ¿Me entienden? Ahora, los que tienen relaciones sexuales de tipo anal, como los HCH, los homosexuales, tienen
el 72% de ellos tienen citología anormal, o sea, PAP anal anormal en un 72%. O sea, el cáncer anal, no crean que no es frecuente, también es frecuente. Y ambas asociadas, obviamente, a un recuento de CD4 realmente bajo, o sea, del linfocito CD4 realmente bajo. Y por eso es todo esto que estoy mencionando, les digo nuevamente, que el cáncer cervicuterino viene siendo una enfermedad marcadora o definidora de la fase SIDA. O sea, de hecho, ¿no? De hecho, lo que significa que yo tengo que buscar, cuando vea cáncer cervicuterino o lesión preneoplásica, que tengo que buscar VIH. Ahora, veamos la presencia del HPV en mujeres que tienen VIH y aquellas que no tienen VIH. Y miren, las mujeres que tienen VIH, 77.8 tienen HPV en su organismo versus 26%, cerca a lo que les había dicho, ¿no? El 20% de las mujeres son portadoras asintomáticas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que da pena cuando decimos VIH más HPV, cáncer cervicuterino en una mujer? Múltiples genotipos del HPV, no solamente es 16 lo que le produce cáncer, es 16, 18, 31, 40, todas. Y pese a que a esta mujer, digamos, le hagan tratamiento, le hagan una colonización, y hay persistencia del HPV en el organismo de la mujer y mayor probabilidad de oncogenicidad. Entonces, no solamente son múltiples tipos los que afectan a las mujeres VIH, sino también que persisten pese al tratamiento. Claro, para el virus no hay tratamiento, pero sin embargo, si se les hace colonización, si hay lesiones preneoplásicas y demás, a ellos recidiva el cáncer en ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, doctores? Cuando hay un tipo cierto de cánceres en las personas que tienen VIH, como el sarcoma de Kaposi, tú le das terapia antirretroviral y con la terapia antirretroviral regresiona el cáncer. Con el sarcoma de Kaposi, hablando con los linfomas, pero en este caso, en cáncer cervicuterino no hay cambio alguno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Papá Nicolau todo el tiempo. Papá Nicolau todo el tiempo. Y el VIH es como VIH más HPV es como la coinfección TB-VIH. A quien tenga tuberculosis se les pide VIH y a quien tiene VIH se le busca TB. Lo mismo. Mujer que en VIH se le busca HPV. Mujer con HPV se le busca VIH. Porque finalmente las mujeres que tienen VIH más HPV tienen lesiones muy grandes, neoplásicas, que son refractarias al tratamiento y son muchas cepas las que afectan. Muchas. Y eso es terrible. ¿Qué hay que hacer nosotros? Diagnósticos precoces. La vacuna, excelente como todo. Y se tiene que prevenir. Esto se tiene que prevenir. Y está en las manos, porque usar preservativo está en las manos de todos, ¿no? Está en las manos. Todas, mujeres, niñas, todas en peligro. Uno de los riesgos de la pandemia del VIH era el silencio antes, ¿no? Hay que romper el silencio, hay que derribar obstáculos y se puede prevenir el VIH. También hay muchas maneras de prevenir el VIH y se puede atender a una persona con VIH. Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí la presentación y como siempre les digo, ¿no? Útero, trompo y vagina, adelante medicina, queridos amigos. Pues muchas gracias y nos estamos escuchando pronto.